Buenas tardes a todos. Nuevamente les saludo. Mi nombre es Carla Lara. Soy secretaria de la Asociación Hondureña de Ornitología. Y pues esta tarde tengo el placer de darles a todos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en esta jornada que hemos estado teniendo para celebrar las aves migratorias. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar hablando de este tema. Antes de pasarle el micrófono a Jeff Kanaka, que es quien va a estar moderando esta charla, pues les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o sus consultas o dudas hacia nuestra ponente, hacia nuestra invitada en la sección de comentarios de nuestra página de Facebook, los cuales abordaremos al final, ¿verdad? Y nuevamente pedirles que nos ayuden a compartir esta transmisión para que lleguemos a más personas y más personas puedan aprender y conocer sobre este interesante fenómeno que es la migración de las aves. Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo el espacio a Jeff Kanaka para que pueda moderar y facilitar esta charla. Feliz tarde a todos y todas. Muchas gracias, Carla. A todos nuevamente bienvenidos a esta nueva transmisión de parte de la Asociación Hondureña de Ornitología y de parte del Comité de Educación y Ética de esta asociación. Pues les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos regalen su tiempo para compartir estos momentos especiales para nosotros y para todos los observadores de aves y los entusiastas. Pues tengo el honor de presentarles a la licenciada en biología Fabiola Rodríguez, quien es miembro de la Asociación Hondureña de Honduras de Ornitología. Ella es originaria de Tegucigalpa, miembro de la ASHO desde el 2013 y actualmente integrante del comité científico. Su interés por ornitología inició en la carrera de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde logró cursar la clase de Orni impartida por Sherry Pilar Thorne, o más conocida por nosotros como la profe Pilar. Sus primeras oportunidades de aprendizaje comenzaron en el 2008 e incluyó monitoreos en búsqueda del chipe cachetidorado, Cetophaga chrysoparia, monitoreos anuales en el bosque nuboso del Parque Nacional Cuzuco y oportunidades en estaciones de anillamiento de aves en la Reserva Biológica Uyuca y Parque Nacional La Tigra. Años después, y gracias a las experiencias brindadas por sus colegas en aprendizaje, estudió el colibrí esmeralda hondureño Amacilia Lucier en el Valle de Agalta, Olancho, en donde su interés por desarrollar preguntas en ecología incrementaron aún más. Y actualmente cursa un programa doctoral en la Universidad de Tulane, Estados Unidos, en donde su estudio se enfoca en la ecología de aves migratorias en su periodo no reproductivo. Y pues también como plus, vale mencionar que Fabiola ha sido una de las fundadoras del Club de Observación de Aves, los Alzacuanes, de Francisco Morazán, junto con el biólogo y amigo Myron McKeown. Entonces también pues queremos agradecer esa oportunidad que a muchos nos ha brindado y que ha sido parte de nuestra formación en observación de aves, incluso en la parte turística. Y pues sin más, los dejo con la licenciada Fabiola Rodríguez porque tiene un tema bastante interesante que regalarnos hoy. Gracias, Fabiola. Gracias, Carla y Jeff, por esta introducción y gracias a la ASHO por invitarme a participar. Y bienvenidos todos, que hoy vamos a hablar sobre la migración de las aves, celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias. El lema de este año es "Las aves conectan nuestro mundo". Y bueno, sin más, les cuento de qué va esta charla. Bueno, yo preparé esta presentación a modo de tener 4 componentes importantes. El primero y más básico, que es la migración, sus generalidades. Luego, hablar un poco sobre orígenes de la migración y cómo hacen las aves para maximizar esta migración. Tercero, cuáles son los obstáculos que las aves enfrentan en la migración. Y por último, como investigadora, me gustaría presentar algo que es el vínculo que tiene la investigación científica con la conservación. Entonces, creo que para comenzar me gustaría que todos tengamos una definición clara de qué hablamos cuando hablamos de migración en esta presentación. Y nos vamos a referir a un movimiento regular o estacional, es decir, que es un ciclo
de toda o parte de una población de animales de un área a otra. Y en el reino animal hay muchos ejemplos de migración. Existen mamíferos que migran, peces y también insectos. Por supuesto que hoy, como estamos celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias, nos vamos a enfocar en las aves. Y la migración es un fenómeno espectacular. Pero antes de entrar a más detalles de la migración como movimiento, quiero comentarles de que la migración puede ser de corta distancia o de larga distancia. La migración a corta distancia, tenemos como ejemplo la migración altitudinal. Se refiere a los movimientos que pueden hacer las aves entre distintas elevaciones, generalmente en montañas, movilizándose de lugares de menor elevación a lugares con mayor elevación. Las razones o qué está detrás de esta migración altitudinal se piensa tiene que ver con la disponibilidad de alimento para las aves. Entonces, si en una época del año existen plantas con frutos o flores o hay más abundancia de insectos de los cuales las aves se alimentan, ellas van a tratar de seguir este recurso y por ello se da esta migración. En el mundo, de 10,000 especies de aves que se han, ese es el número que se estima de las aves en el mundo, aproximadamente un 10% presenta este tipo de migración. Y los tipos de aves que tienen migración altitudinal son varios. Como los tengo en esta diapositiva, hay colibríes que hacen migración altitudinal, hay especies de mosqueros o tiránidos, como este mosquero panza ocre, y también está el caso del quetzal, que me parecería que algunos tal vez conocen de este caso. Pero hoy nos vamos a enfocar en la migración de larga distancia, que es cuando las aves cruzan las fronteras y viajan muchos, muchos kilómetros. Tanto así que tenemos este mapa proporcionado por BirdLife International, en donde ustedes lo que están observando son varios colores que están englobando distintas regiones geográficas del mundo. Cada uno de estos colores representa una ruta migratoria. Es decir, que las aves literalmente están conectando nuestro mundo porque viajan entre estas distintas regiones geográficas. Nosotros nos vamos a enfocar en la migración de larga distancia que ocurre en el continente americano. Como les mencionaba, la migración es un fenómeno cíclico anual. Entonces vamos a utilizar esta ilustración para ver cuál es el ciclo anual en una ave. La ilustración nos está mostrando un chipe naranja con negro, Setophaga ruticilla. Y como es un ciclo, no es como que hay un comienzo y un final, pero nosotros vamos a comenzar de la esquina superior izquierda, que es la fase de anidación. Esta especie de ave, así como otras, se reproduce en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, en las partes del mapa que ven ustedes en amarillo, entre los meses de mayo, junio y julio. O sea, el verano en el hemisferio norte. Cuando el verano va cediendo a la siguiente estación y los días se hacen más cortos y tal vez hay cambios muy sutiles en el clima, días un poco más frescos, todas estas señales del clima y del ambiente son señales que las aves migratorias captan para luego empezar su migración y su desplazamiento a sitios en donde no van a experimentar este invierno en el norte. Y esa fase es la migración de otoño, que comprende los meses de agosto, septiembre y octubre. En la migración de otoño, las aves no van a volar directamente desde su punto de reproducción a su destino final, sino que también pueden realizar escalas. A modo de ejemplo, estas escalas o sitios de parada los podemos comparar con hoteles. Si las aves van a descansar por varios días en un espacio para obtener más energía, alimentarse más y continuar migrando, también pueden ser comparados con sitios de parada, pero de emergencia. O sea, cuando están migrando y de repente hay clima, huracanes y deben de hacer paradas de emergencia, pero también pueden hacer paradas de descanso de una noche, que las podemos comparar con, imagínense, las tiendas en la gasolinera o un supermercado. A modo de ejemplo y muy brevemente les quiero compartir esta imagen que nos cuenta una historia.
Nos cuenta una historia de aves que están migrando y que tuvieron que hacer una parada de emergencia y como las ven están descansando en esta estructura en una isla que está a 19 kilómetros de Canadá. Es decir, cuando hay eventos climáticos que impiden la migración, las aves deben de buscar sitios de emergencia para poder descansar. Y aquí eso es lo que vemos con muchos chipes que están en el suelo. Y para quienes no conocen ese detalle, pues los chipes generalmente no están en el suelo, utilizan árboles, arbustos, pero no, no el suelo. Ok, regresando a nuestro ciclo entonces, tras este largo viaje, las aves llegan a sus territorios no reproductivos, también se les llama territorios de invernada. Estos están en el color azul y comprenden a las islas del Caribe, México, Centroamérica y Suramérica. En estos territorios no reproductivos, las aves van a pasar una gran parte del año, desde noviembre aproximadamente hasta marzo. Y luego, en este mes, pues se inicia nuevamente la migración, pero esta vez una migración hacia el norte, de regreso al territorio de reproducción. Y esta migración sería la migración de primavera. Y así tenemos el ciclo de un ave migratoria. Ahora, de las aves que tenemos en Honduras, ¿cuántas migran? En este listado que publicó la ASHO en el 2015, en donde hasta esa fecha se manejaban aproximadamente 759 especies de aves, vemos que 168 especies de aves son migratorias, o sea que dan paso a este ciclo y viaje de larga distancia. También entre estas 759 hay algunas que muy interesantemente tienen poblaciones migratorias y residentes. Y esto significa de que algunos individuos hacen el viaje largo y se reproducen en Norteamérica, mientras que otros permanecen en Honduras todo el año. Como ejemplo tenemos el caso del sopilote cabeza roja, que tiene poblaciones migratorias que vienen de Norteamérica y poblaciones residentes que permanecen aquí todo el año. ¿Y cómo habrá, o sea, qué habrá dado paso a este comportamiento de migración? La verdad es que como muchas cosas no se sabe exactamente, pero se maneja una idea general que sugiere que las aves hace mucho tiempo comenzaron a hacer movimientos cortos buscando recursos y luego esto se volvió en un ciclo. Una de las ideas es la hipótesis del hogar del norte, en donde se establece que hubo un ave en el pasado que se reproducía en Norteamérica y desde Norteamérica comenzó a hacer viajes cortos hasta Sudamérica o, bueno, sus territorios no reproductivos, regresando a Norteamérica siempre porque allá es donde está la oportunidad de reproducción. La segunda idea, muy similar, solo cambia en dónde se origina, es la hipótesis del hogar del sur, en donde las aves empezaron a migrar, pero desde el sur. Y como les mencioné, no se sabe cuál de las hipótesis tiene razón. Se piensa que para distintas especies de aves, las dos pueden tener evidencia que demuestren ya sea una o la otra. Ok. ¿Cómo saben las aves qué rumbo tomar? Bueno, las aves utilizan muchos recursos a su disposición para poder navegar, porque imagínense ustedes qué es lo que hacen ustedes para poder llegar a un destino. Ahora pueden utilizar una aplicación o pueden preguntarle a alguien. Bueno, las aves utilizan, digamos, la posición de las estrellas, pueden utilizar la posición del sol. Inclusive se ha descubierto que las aves tienen receptores que les sirven para poder detectar el campo magnético de la Tierra y detectar cuál es el rumbo norte. Y las aves pueden seguir puntos de referencia como cadenas montañosas que tienen pues sus formas propias o bueno, pueden ser también edificios, ¿verdad? O sea, un punto de referencia, así como los utilizamos nosotros. También las aves que nunca han llevado a cabo este viaje de migración pueden viajar en grupo,
como es el caso de las aves juveniles, que pueden viajar en grupo, si recuerdan la imagen que les mostré con las aves que estaban descansando en la migración, ven ustedes de que eran muchas aves. Entonces, ellas viajan en grupo. Además de saber cómo navegar, las aves cuentan con adaptaciones que les ayudan a maximizar esta migración. O sea, cómo hacer esta migración de una forma que vale la pena para el ave poder hacer esto año con año. Entonces, tenemos adaptaciones de comportamiento como la hiperfagia. La hiperfagia es comer mucho y la hiperfagia comienza para las aves unas 2 o 3 semanas antes que ellas van a viajar y hacer este viaje largo. A medida se van acortando los días, como si recuerdan que les mencioné esto, estos son señas de que hay que prepararse para migrar. Entonces, las aves comienzan a alimentarse para poder acumular depósitos de grasa. La grasa es el combustible de las aves migratorias para poder llegar a su destino. Otra adaptación de comportamiento es todo lo que engloba el uso de las aves en los sitios de parada. Las decisiones que las aves toman de dónde van a descansar, por cuántos días van a descansar, todas esas decisiones se toman para poder ya sea llegar a un destino más rápido o llegar más lento, pero con mejor condición. También existen adaptaciones físicas. Se sabe que las aves que migran largas distancias tienen alas más largas y que también pueden tener alas un poco más puntiagudas. Y no sé si hasta este punto ya están fascinados por la migración. A mí me fascina este tema. Sabiendo también que las aves son importantes para nosotros porque cumplen con servicios que nos benefician a nosotros los humanos. Y antes de continuar, entonces tengo que compartirles por qué nos importan las aves. Les voy a dejar 2 ejemplos. Aparte de como observadores de aves que nos gusta este pasatiempo de observar y apreciar su belleza y sus cantos, también dan servicios a los ecosistemas, como es el caso de los opilotes que nos ayudan a remover materia orgánica, animales muertos, y como es el caso de los chipes que al alimentarse de insectos pueden a su vez alimentarse de insectos que no son beneficiosos. Claro que tenemos insectos que necesitamos y que son beneficiosos, pero también hay algunos insectos como aquellos que son plagas para los cultivos y que, bueno, dañan los cultivos de los productores. Estas aves pueden cumplir con ese beneficio. ¿Y qué pasa? Necesitamos de las aves, pero las aves están en problemas porque desde 1970 hasta la fecha hemos perdido aves. Hemos perdido una gran cantidad de aves. Y no existe una sola razón no existe un solo culpable, digamos. Hay muchas cosas que pueden estar pasando y que pueden estar dañando las poblaciones de las aves. Desde cuando hay gatos domésticos que no permanecen dentro de las casas y se deja que anden libres y que pueden, ser una fuente de mortalidad para las aves. Está la contaminación por plásticos. Creo que en Honduras sabemos de esta situación. Esta es una foto de un periódico reciente. Tenemos las amenazas que presentan algunas estructuras como estos edificios con muchas ventanas. A mí me ha pasado que yo he chocado con estas puertas que son con vidrio, entonces, bueno, las aves vuelan, chocan y se mueren. También está la contaminación por pesticidas. Y bueno, también tenemos la pérdida del hábitat, que en este caso puede tomar muchas formas. Pensemos en hábitats naturales, ya sea bosques montanos, bosques de bajura, bosque seco, manglares. Todos estos ambientes naturales son a veces transformados para actividades económicas y que necesitamos para subsistir. Tenemos algunos ejemplos, desde los cultivos de café, abajo, la ganadería, la producción, y bueno, esta imagen no es de Honduras, esta imagen es de Sudamérica, es pérdida de hábitat por minería. Y esto es importante, conocer cuáles son las amenazas, porque las aves son un recurso natural compartido. Es decir, que las amenazas que enfrentan los territorios de reproducción van a ser problemas que se presentan allá, pero a medida migran van a enfrentarse con otros obstáculos
y en territorios de no reproducción también se enfrentan a estos obstáculos. Significa que entre varios países debe de existir una colaboración o metas para poder conservar este recurso natural. Y es acá en donde tenemos que pensar que para proponer acciones de conservación necesitamos conocer sobre lo que se debe conservar. Y este es el enlace que debe existir entre la investigación como generación de conocimiento y la implementación de la conservación. Entonces, se han propuesto unas preguntas científicas muy amplias que nos pueden ayudar a entender dónde están los mayores limitantes para las poblaciones de aves migratorias y que nos pueden ayudar a entender qué sitios pueden ser prioridad si solo se contase con, digamos, cierta cantidad de recursos económicos para apoyar la conservación. Entonces, estas son estas preguntas bastante amplias. ¿Quiénes son los que estudian o van a llevar a cabo este trabajo? Bueno, los estudios para las aves migratorias es una labor que pueden llevar a cabo profesionales de distintas ramas científicas, en biología, recursos naturales, ecología y también miembros de la comunidad y la sociedad civil. Los investigadores pues pueden ser hombres y mujeres y en esta imagen eso les quería plasmar que estos son momentos de investigación que se están llevando a cabo en Honduras. Okay. ¿Y cómo se estudia las aves migratorias que hacen estos profesionales investigadores? Les voy a compartir hoy 4 de las iniciativas que me parece que están tomando muchos datos y que son bastante interesantes. Vamos a comenzar con la iniciativa de eBird, que yo sé que la ASHO ha realizado talleres, escritos y presentaciones para explicar la plataforma de eBird a sus usuarios. Les dejo aquí también un enlace en donde pueden informarse más si no conocen sobre esta plataforma. eBird, solo en resumen, funciona así. Bueno, se colectan observaciones de aves en el campo en su estado natural y estos observadores van componiendo un listado de las aves observadas. Y en este listado también pueden incluir otro tipo de información, la fecha, cuántas personas iban, la hora, qué tipo de muestreo fue, las personas iban caminando o estaban en un solo punto contando de forma estacionaria. Luego esta lista se incorpora y se envía a la plataforma de eBird, en donde las personas pueden explorar sus propios datos, pero vamos a ver que también se puede convertir el dato crudo a conocimiento científico. Se puede utilizar eBird para impulsar iniciativas. Por ejemplo, no sé si ustedes están enterados, pero estamos en plena migración de aves rapaces y ASHO está impulsando este gran conteo de alzacuanes, gavilanes, halcones. Y les invito a buscar estas charlas en Facebook para que puedan aprender más sobre esta iniciativa. Porque con los registros que hace la ciudadanía, los miembros de la comunidad, que son enviados a eBird, entonces ASHO puede resumir y describir bases de cómo es la migración de las aves rapaces en Honduras. Podemos explorar datos, como les mencionaba. Entonces, algo que se puede hacer en la plataforma de eBird es explorar dónde se encuentran algunas de las especies que vemos en Honduras. A la izquierda tenemos un mapa de Honduras cubierto de varios píxeles o cuadrados morados que indican la frecuencia con la que se registra la especie, en este caso el zorzal común. Y lo que puedo aprender de este mapa es que, bueno, el zorzal común se encuentra en casi todo el territorio de Honduras. A diferencia de el quetzal, el mapa y el ave que tenemos a la derecha, que no se encuentra en todo el país y que vemos que se registra más en zonas con montañas. Y sabemos esto porque el quetzal es una ave que encontramos en el bosque nublado. Bueno, imagínense todas estas listas en todo el hemisferio occidental, compilándose todo el año. Investigadores del Laboratorio de Ornitología de Cornell utilizaron justamente listas de todo un año para 21 especies de aves que se reproducen en Norteamérica y así estudiar el
modelos espaciotemporales. Y les voy a comentar cuál es el resultado que se puede obtener de este estudio. Bueno, el primer mapa a la izquierda nos está mostrando una riqueza de especies con el máximo que es las 21 especies de interés de este estudio. Vemos que en el territorio reproductivo en Norteamérica, los colores con amarillos indican que las 21 especies están presentes en un lugar. Y vemos que estas especies no están distribuidas todas. Hay espacios en verde en donde quizás solamente existen algunas de las 21 especies. Pero cuando estas aves migran a su territorio no reproductivo, vemos que Centroamérica se vuelve un foco de mucha riqueza de especies migratorias. En sí, vemos que este territorio centroamericano es como un embudo que sostiene muchas de las aves migratorias que se reproducen en Norteamérica. Y esto solamente es un ejemplo de aves que se reproducen en el este de Norteamérica. La segunda imagen a la derecha nos indica nuevamente el mismo mapa, pero tiene otro significado. Si vemos, Centroamérica tiene un color bastante amarillo, que indica que las aves pasan un 57% del ciclo anual en Centroamérica. O sea, pasan mucho tiempo aquí, por ello podríamos concluir también que, o pensar que las amenazas que ocurren en estos territorios realmente pueden tener un impacto sobre estas aves migratorias. Ok, los dejo con eso para que reflexionen y ahora vamos a ver la siguiente iniciativa. Vamos a conocer sobre la iniciativa de rastreo de vida silvestre Motus. Motus es una palabra en latín que significa movimiento y Motus no solamente es para las aves, también se ha diseñado para murciélagos e incluso para libélulas. Entonces, vamos a ver este video corto sobre Motus y luego regresamos. Las aves tienen el poder de tocar nuestro corazón con su belleza y sus cantos, de sorprendernos y fascinarnos con su comportamiento, de inspirarnos con sus increíbles hazañas de fuerza y resistencia. Cada año muchas aves migran miles de kilómetros bajo desafiantes condiciones. Las aves juegan roles críticos en nuestros ecosistemas. Polinizan plantas, dispersan semillas y ayudan a controlar los insectos. Las aves también son valiosas indicadoras de cambio. Muchas poblaciones han estado disminuyendo seriamente por décadas y 1/3 de las especies de aves de Norteamérica necesitan medidas urgentes de conservación para evitar su extinción. Tenemos que actuar ahora para proteger los hábitats y los ecosistemas que mantienen la vida en la Tierra. ¿Pero cómo? Los científicos deben descifrar los misterios de las aves migratorias y estudiar sus movimientos en los territorios de reproducción, a lo largo de las rutas migratorias y en sus áreas de invernada. El sistema de monitoreo de vida silvestre Motus usa pequeños dispositivos de rastreo y una red de cientos de estaciones receptoras localizadas estratégicamente a través del hemisferio occidental. Motus está produciendo descubrimientos espectaculares. Ahora los investigadores pueden rastrear los movimientos de las aves a través de grandes distancias y con increíble detalle, lo cual permite determinar con precisión las mayores amenazas para las especies vulnerables. Los resultados nos ayudan a identificar prioridades de conservación y a dirigir esfuerzos y financiación para un máximo impacto. Te invitamos a participar. Tú nos puedes ayudar a conservar las poblaciones de aves y sus hábitats y a garantizar ambientes saludables para la vida silvestre y para la gente. Con tu apoyo, nosotros tenemos el poder de hacer una gran diferencia. Bueno, entonces, en resumen, esta iniciativa de rastreo de vida silvestre Motus es una iniciativa de la Organización Estudios de Aves de Canadá y hay dos componentes que se necesitan para este sistema. Uno es el transmisor, que como lo observan en este chip, es pequeño, tiene que ser lo más liviano posible para que no sea otro obstáculo para el ave cuando está migrando. Y luego, entonces, tenemos las antenas receptoras, que las tenemos, como pueden observar, cada uno de esos puntos amarillos es una antena receptora de Motus.
Algo muy interesante es, esta iniciativa inició en el 2014, o sea, no tiene muchos años de operar, y entre ese año y este año ha crecido bastante, y creo que de las cosas que son bastante positivas es que ya se está empezando a ver antenas Motus en Centroamérica, y esperemos que continúe así, porque entre más antenas existan, más clara va a ser la detección de estas aves en el tramo migratorio y mejor información se va a tener. Entonces, no es un sistema perfecto porque no nos brinda el punto exacto de la ubicación del ave. O sea, una antena Motus puede detectar un ave a cierto radio, que si no me equivoco son 20 kilómetros. Entonces, todavía no nos está dando el punto exacto del ave, pero es un gran avance. Siguiente es el sistema de rastreo Icarus, que este me parece muy, muy interesante. Lo lideran científicos del Instituto Max Planck en Europa y consiste también en colocar transmisores en las aves. Y luego existe una estación en el espacio que puede dar como giras alrededor del mundo colectando los puntos en donde se encuentran las aves. Luego esta información se manda a una base en Moscú en donde se centralizan todos estos datos. Algo interesante de Icarus es que no solamente nos da en dónde está el ave, sino que va colectando datos climáticos. Entonces, no solo aprendemos sobre la ruta de las aves, sino que cómo está el clima en distintas partes del mundo. O sea, es otra herramienta para conocer sobre el clima. Pasemos ahora a otro tipo de iniciativas que son quizá menos tecnológicas, pero que son muy importantes. Son los monitoreos en campo. Les voy a hablar sobre dos programas de monitoreo de aves que consisten en capturar las aves, en marcarlas o anillarlas y luego liberarlas. El Instituto de Poblaciones de Aves en Estados Unidos impulsó dos programas, uno en el territorio reproductivo que se conoce como MAPS, el monitoreo de productividad y sobrevivencia de aves, y el otro que es el programa MOSI, que es el programa de monitoreo de sobrevivencia invernal. En este mapa podemos ver cada uno de esos puntos representa una estación de anillamiento y de estudio de las aves. En Norteamérica, bueno, hay muchas más estaciones y por supuesto por eso hay más registros. En Latinoamérica se ha contado con 200 estaciones, pero tengo que recalcar que el esfuerzo en Latinoamérica no ha sido constante. Hay estaciones que sí tienen casi una década de operar, pero hay otras que por falta de apoyo quizá o falta de capacidad no se han podido continuar año con año. En cada una de estas estaciones se obtienen los siguientes datos. Pensemos qué datos podemos obtener con un ave en la mano. A diferencia de los conteos que pueden detectar cuántas especies existen o qué especies están presentes, con el ave en la mano podemos obtener edad, sexo, estado reproductivo, por ejemplo, si las aves están incubando, y también medidas corporales y de estado de salud. Podemos medir, por ejemplo, si las aves están acumulando grasa. Y recuerdan, la grasa es el combustible de la migración para las aves. Una vez colectados estos datos, entonces se pueden estimar índices de productividad, que significa cuántos juveniles en relación con cuántos adultos hay en un área, medidas de sobrevivencia anual y cambios poblacionales. Brevemente, entonces, voy a presentarles una serie de fotos de qué es lo que se hace en una estación MOSI. Las fotos que vamos a ver aquí no son de una estación MOSI, son de un estudio que realicé para mi doctorado en donde adaptamos el protocolo MOSI para colectar datos porque nos interesaba trabajar con aves migratorias. Un par de aclaraciones antes de continuar. Para poder manipular estas aves se debe contar con permisos adecuados. Nosotros contamos con un permiso que fue proporcionado por el Instituto de Conservación Forestal. Además de eso, se debe de contar con una persona que está capacitada para poder manejar y manipular las redes y las aves. Entonces, yo tuve que practicar y, bueno, entrenarme en dos estaciones MOSI que existieron en Honduras y también
tuve la oportunidad de sacar un curso en Estados Unidos para aprender un poco más. Entonces, este trabajo no es, tiene que seguir una línea científica. Teníamos un propósito para estar manipulando estas aves. En una estación MOSI, entonces, necesitamos de redes, se conocen como redes de neblina, y casi, si ustedes están viendo, hay partes de la red que no se ven y ese es el propósito. El propósito es que las aves van volando, son capturadas por la red y ahí nosotros podemos estudiar el ave. También se necesita, bueno, cierto equipo para poder estudiar las aves y tomar las medidas. El día comienza llegando al sitio en donde se van a operar las redes y tenemos espacios claros ya definidos para colocar las redes. Se colocan y luego son extraídas para llevarse a un lugar donde se van a procesar. Se les coloca un anillo. Los anillos son proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos y cada uno de estos anillos metálicos tiene una serie o un número que va a ser como el número de identidad del ave. Así, si esta ave es capturada en otro país o en Norteamérica, en sus territorios de reproducción, entonces ya existe en una base de datos dónde se capturó esta ave. O sea, esto era como antes de que existiera Motus, antes de que existiera Icarus, el punto era, tal vez podemos obtener información de a dónde van las aves si tenemos muchas estaciones de anillamiento. Podemos estudiar el estado físico, como les mencionaba, y bueno, colectar todos estos datos. Ok. Pero no todos los estudios de aves migratorias son parte de una iniciativa o de una red de investigación que cruza fronteras. A veces queremos estudiar algo a nivel local porque tenemos una pregunta. Entonces ahora les voy a compartir la investigación que llevé a cabo en Yoro en colaboración con mis colegas biólogos del Instituto Mesoamericano de Desarrollo. De aquí en adelante le voy a decir MDI. Y este trabajo lo hicimos en Yoro con el enfoque de aves migratorias que utilizan cultivos de café en el periodo no reproductivo. Y esta investigación busca enlazar esta parte de conservación con investigación. Primero, un poco de contexto. Bueno, estamos estudiando las aves en el café. ¿Y por qué es importante el café? Les voy a mostrar pasos en la cadena de la producción del café. Bueno, a mí me gusta mucho el café, no sé a ustedes, pero en el mundo hay 2.000 millones de personas que piensan igual que yo y que se toman 1 o 2 tazas de café por día. Y el café se produce en las zonas del trópico. Honduras es uno de los países que más exporta café a nivel centroamericano. Y una finca de café se ve generalmente así. Es una finca que está con las plantas del café y que no tiene más cobertura, o sea, son cultivos bajo el sol. Si imaginamos que somos buenos exportadores de café y que tener muchas fincas significa más producción, muchas veces nos encontramos paisajes como este que observamos abajo, en donde quitamos el bosque y solo tenemos cultivos bajo sol. Entonces, esto es uno de los eslabones de esta cadena en donde el café tal vez no está siendo producido de la forma más sostenible. Luego tenemos la parte de la cosecha y antes de exportar, estos granos de café deben de ser secados para que mantengan una calidad y se puedan exportar. En esta parte, muchas veces en Honduras lo que se usa son secadoras que necesitan leña. Entonces vemos otra vez más que en la cadena de producción se necesita bosque para poder secar el café. Y el bosque, que es importante para nosotros como fuentes de agua y para la biodiversidad, porque es su hogar. Entonces, mis colaboradores en el MDI proponen un modelo para poder modificar esta cadena de producción, es decir, no parar la producción porque la gente depende de este tipo de actividades, pero se proponen 2 cosas. Una de ellas es modificar cómo se cultiva el café, cómo son estas fincas. Se propone un cultivo de tipo dosel abierto integrado en donde se maneja una relación 1 a 1 entre el café y el bosque. La segunda opción o parte de la cadena de producción es ¿qué pasa si en vez de usar bosque y leña para secar las cantidades de café, utilizamos alternativas de secado como el secado híbrido, en donde se utilizan paneles solares y biocombustibles?
Y si hacemos estos pequeños cambios, entonces la cadena de producción quizá puede ser diferente. Entonces esta es la labor. Si les interesa más conocer sobre este proyecto, pueden comunicarse conmigo y yo los pongo en contacto con los biólogos del MDI. Pero bueno, yo estoy estudiando las aves migratorias porque sabemos que las aves migratorias utilizan las fincas de café, pero ¿en qué tipo de finca serán más abundantes? Entre todos estos tipos, bajo sol, bajo sombra o estas que conservan un parche de bosque a la par, pueden subsistir en estas fincas. Para ello, trabajamos 2 temporadas en Yoro, en varias fincas de café. Nos enfocamos en estas 2 especies de aves porque eran las que más se prestaban para este tipo de estudio, es decir, las mirábamos más frecuentemente, era más fácil capturarlas, y también están en declive sus poblaciones, y el zorzal de bosque es una especie de interés para la conservación en, en Estados Unidos y Canadá porque su declive ha sido muy marcado. Entonces, en estas temporadas colectamos información para poder medir la abundancia, la sobrevivencia de las aves persistían en las fincas de café a medida avanzaba la temporada, por ejemplo. Condición corporal, ya vimos lo que eran los depósitos de grasa, pero también, bueno, con otras medidas pudimos obtener un índice y proporciones de edad y sexo para ver pues dónde están los miembros de la población en un paisaje productivo. Entonces nuestro trabajo consistía en capturar a las aves. Ya les mostré cómo era un procedimiento para capturar al ave. Lo único diferente fue que le agregamos a las aves, le colocamos 2 anillos de colores porque, bueno, nuestro propósito no era volver a capturarlas con redes, sino volverlas a capturar visualmente. Hicimos muestreos de reavistamiento en donde regresábamos a los mismos sitios y buscábamos las aves y si podíamos ver una combinación, de los anillos de colores, sabíamos qué individuo era. Y esto es lo que les estoy tratando de mostrar en la tercera imagen. Yo estoy parada, obvio, de donde se tomó la foto, y esta flecha indica la rama en donde estaba uno de los chipes con anillos de colores. Y se siente muy bien uno cuando al fin logró reavistar un individuo. También realizábamos conteos en los distintos tipos de finca. Todavía nos encontramos en la fase de análisis de datos, entonces lo único que les puedo adelantar son algunos datos explorados. Algo que notamos es que en las 2 temporadas capturamos más juveniles y más machos, a tal punto que no creo que vamos a poder distinguir si los juveniles están en un tipo de plantación o finca en comparación con los adultos y así. Observamos también que la abundancia del chipe copa negra sí fue más alta en fincas de dosel abierto integrado en comparación con fincas bajo sombra, pero también estamos pensando que eso puede ser un efecto de la elevación, porque muchas de las fincas dosel abierto integrado están en alturas mayores. Entonces, los voy a mantener informados, espero cuando termine mi investigación regresar con otra charla que ya tenga los resultados más formales. Y bueno, para llegar al final de esta charla, los quiero invitar a que pensemos en qué acciones podemos tomar para apoyar la conservación de las aves. Bueno, una de estas es promover vegetación nativa en jardines y en áreas verdes. Bueno, yo soy de Tegucigalpa y yo sé que cada vez veo menos áreas verdes, pero de las pocas que quedan o si podemos fomentar más áreas verdes, entonces debemos de fomentar plantas nativas. Existe una publicación que salió de la Universidad Autónoma del Campus de Tegucigalpa, en donde se hizo un listado de las plantas que están dentro de la ciudad universitaria. Y me parece interesante porque, o sea, las universidades, los bancos, centros comerciales, cualquier lugar en un área urbana puede tener un potencial para sustentar vegetación nativa. La segunda acción es utilizar menos plástico. Menos botellas de agua, para los cumpleaños o la Navidad, menos platos desechables y así. Y bueno, a futuro tenemos que pensar en cómo hacemos para elegir productos aviamigables. Quizás en Honduras esto ha ido creciendo, quizá ahora tengamos más acceso a productos
que sean que tengan mejores prácticas en el ambiente, pero creo que todavía falta tener más opciones para que el consumidor tenga ese poder de elegir buenos productos que son sostenibles. Y con eso, quiero brevemente dar un agradecimiento a mis colaboradores del MDI, mis colaboradores en las universidades de Tulane y también aquí en Estados Unidos, y a ustedes por prestar atención en esta charla. Y bueno, sin más, voy a abrir espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Esta tarde realmente ha sido bastante productiva y tenemos muchas personas que han estado pendientes de tu charla, que realmente es bastante motivadora y sumamente importante. Y queremos entonces saludar a todos los amigos que nos están viendo desde Santa Lucía, Francisco Morazán, Mercedes Las Flores en el departamento de Lempira, Costa Rica, Marcara La Paz, en Gracias Lempira, nuestro departamento insular de Islas de la Bahía, Punta Arenas en el estrecho de Magallanes, La Lima, Cortés, Canadá, amigos de Quebec, en San Pedro Sula, Nicaragua y Guatemala. Y hay muchos otros lugares donde nos están viendo y queremos agradecerles a todos. Y pues ahora pasamos con el espacio de preguntas y respuestas para nuestros amigos. Y Fer Al nos saluda desde el Caribe de Guatemala y él pregunta con relación a eBird, ¿quién actualiza sus datos? Dice, pues falta un poco de actualización de mapas. Por ejemplo, el Spot Breasted Oriole, en el mapa no aparece en el lugar donde vive, dice que lo ve todo el año. ¿Y a qué se puede deber eso y cómo poder ayudar? Bueno, gracias, Fer, por la pregunta. Bueno, yo indicaría lo siguiente. Cada país de eBird y a veces dentro de un país existen varias personas que son revisores de eBird, y entonces es como un control de calidad de los datos en donde estas personas revisan listados y listados, y si hay datos que necesitan más sustento, pues envían quizá alguna comunicación para que se pueda agregar material de evidencia como una foto o una grabación. No conozco cuál es la trayectoria del revisor hasta una central de eBird en el laboratorio de Cornell como para actualizar ese dato. Entonces, tal vez, Fer, no sé si se refiere a estas imágenes en crudo que observamos. A veces también sucede que si las listas son privadas, digamos que sus observaciones solo las puede observar usted, entonces puede que estas también no vayan a aparecer en esos mapas de frecuencia. Pero mi recomendación sería que se contacte con los revisores de eBird si existe algún grupo de observadores de aves en Guatemala que tal vez pueda indicarles un poco más sobre eso. Y si no, pues puede escribir a la ASHO, porque yo conozco colegas que son revisores y que sé que tienen más conocimiento de cómo funciona esto en eBird que yo. Excelente, gracias. Manue GB pregunta, ¿cómo se gestiona una antena Motus? Sí, eso es una excelente pregunta. Hace unos meses participé en una conferencia en donde presenté una charla justamente para tratar de incentivar que hubiera más colaboración y apoyo para colocar antenas Motus. Manu, lo mejor sería que me escriba un correo, si alguien le puede pasar mi correo o que nos mande su correo, porque sería contactar a las personas en Motus, o sea, yendo a motus.org, porque sé que hay interés de poder gestionar más antenas, especialmente en Latinoamérica. Y a veces esta gestión tiene que ser de dos partes, es decir, no se va a contar con todo el apoyo para tener la antena, las baterías para las antenas y todo esto, pero si usted trabaja en alguna institución y pueden conjuntamente gestionar esto, es, digamos, ustedes aportar algo y, bueno, Motus con sus colaboradores aportar lo otro, entonces creo que así es como se está tratando de incrementar el número de torres.
Bien, vamos con una siguiente pregunta. De parte de Ricardo González Gil. Dice saludos desde Honduras. Me está encantando la charla. Muchas gracias. Un par de preguntas. ¿Cómo saben las aves dónde ir en su primera migración? Y la segunda es cómo ha afectado el calentamiento global a las migraciones de aves en los últimos años y si se ven efectos ya en las aves migratorias en Honduras. Bueno, la primera pregunta es, hola Ricardo, ¿qué tal? La primera pregunta es sobre cómo saben las aves primerizas dónde ir. Bueno, hay dos cosas. Una idea o una hipótesis de lo que se cree es que estas aves juveniles viajan con otras aves más experimentadas. Mientras se movilizan, pueden movilizarse con aves más experimentadas y llegar a su punto. Pero hay otra cosa. Digamos una especie de ave que se reproduce en Norteamérica y, bueno, se reproduce en varias partes de Norteamérica. Dentro de una especie también existen grupos genéticos o poblaciones determinadas por su genética, y estas poblaciones ya tienen, digamos, en su ser una información genética de a dónde van a migrar. Entonces, existe un proyecto que se llama el Bird Genoscape Project. Lo puedo colocar en algún momento en el chat para que lo exploren. La idea de este proyecto es estudiar de dónde proviene el origen de las aves y esta conectividad, o sea, las aves que se encuentran en Honduras, digamos, de qué población reproductiva vienen. Entonces, esto nos indicaría que las aves no solamente van a algún punto en el sur, ya tienen establecido genéticamente a dónde pueden restrictivamente ir en la temporada de invierno, digamos. Y ese es un tema muy interesante. Más que nada con la distribución de juveniles, como parte de mi estudio también estoy explorando datos MOSI a través de muchas estaciones para poder ver en dónde están distribuidos estos juveniles y ver si podemos distinguir entre los juveniles que vienen de diferentes poblaciones en Norteamérica. Okay. La segunda pregunta es cómo afecta el calentamiento global la migración y si se sabe cómo ha afectado esto a las aves en Honduras. Bueno, lo que he leído y conozco es que sí, como el clima está cambiando, se ha documentado que en el caso de algunas golondrinas, por ejemplo, si el clima cambia y de repente el invierno es más corto en sus territorios no reproductivos, las aves pueden entender que ya es el momento óptimo para migrar y al llegar a sus territorios reproductivos descubren que todavía es el invierno. Entonces se ha visto un cambio en la fenología, o sea, en el tiempo de migración de algunas aves. En Honduras desconozco si esto se ha estudiado, pero hay muchas preguntas. Por ejemplo, muy interesante sería estudiar el cambio climático y cómo afecta esto la ecología de aves playeras, porque vemos que las zonas costeras, con el cambio climático, digamos que si aumenta el nivel del mar, puede que desaparezcan sitios de forrajeo para las aves playeras. Entonces, sí, hay mucha tela que cortar, por así decirlo, en estas investigaciones. Muy bien, gracias Fabi. Hermes Vega Rodríguez, nuestro amigo Hermes de Gracias Lempira, nos consulta que si pueden los bosques mesoamericanos albergar a las poblaciones de aves migratorias todo el año. Sí, no sé, porque una de las ideas que pues se piensa que también es óptimo para las aves migratorias que se reproducen en Norteamérica volver a esos territorios reproductivos y que exista menos estrés y menos competencia entre aves residentes y migratorias en la época de reproducción. Esa es una de las ideas que se ha plasmado en ecología de migración antes. Desconozco ahora si esta idea ha cambiado mucho, pero entonces pienso que por ahí va la noción de por qué estas aves no permanecen. Entonces no sé si eso realmente contesta su pregunta. Muy bien, gracias. Una persona con un seudónimo bastante interesante dice, cabeza de chorlito patagónico. ¿Cuál es la proporción
peso ave en relación peso del transmisor o el anillo? Gracias. Sí, bueno, no conozco el dato de la proporción en sí, pero lo voy a mencionar con los datos en crudo. El del chorlito patagónico no sé, porque no conozco esa especie, pero digamos que un ave como el zorzal de bosque, el ave que estudiamos en Lloro, es un ave que pesa aproximadamente 40 gramos por ahí, y los transmisores que se les colocaron a esta ave eran livianos, como 0.3 por ahí de gramos, o sea, se busca los gramos más mínimos. Si está interesado en hacer esta investigación, existe una compañía que vende los transmisores que se llama Lotec, L-O-T-E-K, y ellos tienen un punto de contacto que contesta todas las preguntas de acuerdo al estudio que uno quiera realizar. O sea, lo sé porque tengo colegas que han estado en comunicación con estas personas y pueden dar información sobre consulta de cuál es la duración del estudio, porque también eso hay que verlo al momento de diseñar el estudio. O sea, no puede que, o sea, un aparato más pequeño puede tener menos duración, y así sucesivamente. Bien. El señor Wilson James Cáceres Jr. pregunta que en qué país de Centroamérica o hacia qué país de Centroamérica van la mayoría de aves migratorias. Pues no creo que haya una diferencia muy grande. De hecho, si recuerdan los mapas que observamos, todo el territorio centroamericano se miraba con una alta riqueza, al menos para estas especies que se estudió, y también se vio que en cuanto a uso por parte de las aves migratorias en todo el ciclo anual, toda la región parece tener una alta proporción de uso. Entonces, no creo que las aves miren los límites administrativos de país a país. O sea, creo que buscan otras pistas, ¿verdad? Como el tipo de ecosistema que existe y la disponibilidad que hay de esos ecosistemas. Muy bien, gracias, Fabi. El señor Byron Medina Fernández pregunta, ¿cuáles son las especies de aves que son utilizadas para estudiar la variabilidad climática o cambio climático? Y si existen investigaciones utilizando aves para estudiar los fenómenos como el niño y la niña. Bueno, esta pregunta está un poco relacionada con la anterior, de si ya se habían hecho estudios en Honduras, y creo que depende del tipo de pregunta, porque el cambio climático también es un tema bastante amplio, entonces depende de cuál es la pregunta del cambio climático que se quiera abordar. Yo mencioné un ejemplo con las aves playeras o que utilizan las costas, y bueno, si el cambio climático va a tener este impacto en hábitats costeros, entonces se utilizarían aves playeras. Si el interés es en, digamos, cómo se ven afectadas las aves por la estacionalidad, digamos que en Honduras ahora tengamos épocas secas más marcadas, entonces depende del ecosistema, podríamos trabajar con aves en el bosque. Creo que depende de la pregunta, y entonces de ahí se buscaría qué tipo de aves o qué tipo de organismos, porque no solo pueden ser las aves, pueden ser otros grupos también. Muy bien. Hay un saludo de parte de Eduardo Acevedo. Dice, felicidades por la excelente presentación de parte de Fabiola y también por la excelente organización ornitológica que han formado. Muchas gracias por compartir de forma desinteresada información valiosa tanto para expertos como para nuevos dentro y fuera de su país. Saludos desde Chinandega, Nicaragua. El doctor, perdón. El doctor Comar, nuestro presidente, te manda saludos, dice muchas gracias por esta fabulosa charla, que ha sido muy didáctica e interesante. Felicidades. Muchas gracias, Oliver. Ok, y vamos a continuar con otras preguntas, siempre enfocadas dentro de la temática de la migración.
Hay otras que son más orientadas a la parte del café, pero no es el tema que estábamos tocando. Entonces vamos a esas preguntas las vamos a responder directamente en el Facebook por parte de la asociación, o quizá Fabiola también en algún momento tenga el chance para ayudarnos con esa pregunta. E igual también pues confirmar que quizá a futuro podemos tener también una charla relacionada a las plantaciones amistosas, plantaciones de café amistosas con las aves, ¿verdad? Entonces, con todo gusto vamos a darle, abordar esas preguntas. A ver, bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con la parte de preguntas. Ana Romero, gracias Fabiola, muy educativa tu presentación desde Guanaja, la Isla Verde. Y hasta Gracias. aquí, la profesora Pilar, Sherilyn Thorne, dice, excelente presentación Fabiola, y ella pregunta que por qué hay menos antenas de motus en el oeste de los Estados Unidos. Qué buena pregunta, hola, profe. Bueno, no sé la respuesta exacta a esto, pero creo que en lo que yo he percibido es que existen grupos de trabajo que se han unificado en el noreste de Estados Unidos en observatorios como el que existe entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, y que entonces esto ha hecho que se haya esparcido así fuertemente. Pero sin duda, sí existe como un vacío de antenas motus en ese sector. Excelente. Y pues tenemos una pregunta más de nuestro amigo guía y artista Older Rodríguez. Dice, ¿cuánto tiempo pueden durar los anillos que se usan en las aves o estos son temporales? Sí, esta es una buena pregunta. No, el anillo que tiene el número no es temporal. Ese anillo es para siempre. De hecho, cuando sucede poco, pero si alguien se encuentra con un ave que ha fallecido, digamos, y estas tienen anillos, esos anillos se pueden reportar. Lo que son como dato interesante, digamos, los transmisores sí se caen porque están generados de una forma que el pegamento que se utiliza para hacer un arnés que se coloca sobre el ave se ha diseñado de forma de que no esté ahí para siempre. Bueno, que dure lo suficiente como para que el científico pueda capturar el ave nuevamente y obtener ese transmisor y la información o reciclarlo, pero eso es más temporal. En el caso de los anillos de este material acético, no plástico, para los anillos de colores, estos pues también son de durabilidad para varios años, porque la idea es que como estábamos haciendo nosotros, no solo sea una capacidad para observarlos en una temporada, también hay casos en donde se quieren reavistar las aves año con año en la vida de un ave, que no, bueno, las aves pequeñas no viven mucho, ¿verdad? Son 5 años menos, tal vez 7. Entonces, sí. Bien, pues creo que hasta aquí hemos llegado con el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos nuestros amigos que han estado sintonizándonos, a ingeniero Karina Escalante, un gran saludo para ella, que siempre está apoyando a nuestra asociación, y a todos los demás amigos que han estado compartiendo sus comentarios. También les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros. A Fabiola, pues muchísimas gracias por la enseñanza de hoy, por las enseñanzas que siempre nos tenés en este mundo fantástico de la observación de aves y la conservación de las mismas no solo para alegrarnos la vida, sino que para alegrar nuestros ecosistemas, ¿verdad? Gracias siempre por ese tiempo que te has tomado y por esa lucha incansable que tenés por nuestro país. De verdad, hoy ha sido bastante especial tenerte con nosotros. Y creo que es un sentimiento bastante común entre nuestros compañeros de la asociación. Y pues te invito a brindarnos unas últimas palabras para nuestros amigos que nos están sintonizando la tarde, noche de hoy. No, bueno, buenas tardes, que disfruten su sábado y cualquier cosa, los invito a continuar viendo las actividades de la ASHO.
Bueno, gracias. Gracias. Entonces, bueno, pues a todos nuestros amigos, siempre pendientes de nuestras transmisiones los días sábados a las 6 de la tarde. El próximo sábado 17 de octubre tenemos la charla en relación a la ilustración de aves y sus entornos. Así que ya saben, el sábado 17 de octubre del 2020 a las 6 p.m. Vamos a estar transmitiendo esta nueva charla para todos ustedes. De nuevo, gracias por el tiempo que se han tomado, gracias a la asociación y a la junta directiva que nos está impulsando pues, a tener estas charlas, a nuestros compañeros del Comité de Educación y Ética por tomarse el tiempo para preparar todas estas charlas que hemos ido preparando con todo gusto para todos ustedes. Fabi, nuevamente, gracias por este tiempo. Te deseamos lo mejor, el mejor de los éxitos en tu misión y en tu carrera. Y sabemos que pronto pues, podemos tenerte aquí con nosotros compartiendo nuevamente las aves.